Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, El lado oscuro de los proyectos. Por acá Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, ¿cierto? Y hoy estamos reunidos para conversar con Emilio Alvarado, quien nos va a contar de una aventura, ¿cierto? En los proyectos industriales, ¿ya? Donde vamos a hablar de uno de automatización de procesos y vamos a ver qué pasa en este viaje, ¿cierto? Cuando cambia el sponsor. ITCert está auspiciando este episodio y los invito a visitar su web para revisar la amplia oferta en cursos y certificaciones que pueden aprovechar para ampliar sus conocimientos. Pueden ingresar a www.itcert.cl. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse al correo info@itcert.cl o escribir al WhatsApp, ¿cierto? Más 569-7701-6533 y la oferta de capacitación es tanto para América Latina como España. Les cuento que Emilio es ingeniero en control e instrumentación industrial y también es ingeniero civil industrial. Tiene un MBA con especialización en gestión de proyectos, está certificado como PMP y además es cinturón negro en Lean Six Sigma y tiene 20 años de experiencia trabajando en proyectos de ingeniería. ¡Wow! Bienvenido, Emilio, ¿cómo estás? Todo bien, Lucía, muchas gracias por este espacio, por permitirme estar aquí. Así que te agradezco la introducción también, súper completa. Y bueno, aquí estamos para poder conversar un poco de los proyectos cuando en realidad no siempre son tan iluminados o tan perfectos como nos gustaría que fueran, ¿cierto? Exactamente. Es la idea también poder contar estas experiencias que son más, ¿cómo decirlo? Pero como más sabrosas, ¿cierto? Que tienen un poco más de emoción, más allá de que puedan tener solo buenos resultados, también siempre hay sangre, sudor y lágrimas detrás de cada éxito. Así es. Oye, Emilio. Las olas para el surfista, ¿cierto? Exactamente, muy buena analogía. Emilio, cuéntanos, ¿cómo comenzaste a trabajar en este tipo de proyectos? Cuéntanos un poquito más de tu desarrollo. Bien, ahí explicando un poco el contexto, yo partí mi carrera en la Armada de Chile siendo técnico electricista y encargado de sistemas de control en buques armadas. Entonces mi primer contacto con el mundo laboral en realidad fue de inmediato maquinaria flotante, en un entorno que bueno, se entenderá que es militarizado, uno vive ahí, ¿cierto? Convive con gente, viaja. Así que esta impronta, este sello inicial del mundo de la ingeniería, de producir energía, por ejemplo, claro, me quedó bastante sellado dentro de mis preferencias y dije, oye, esto está súper bueno, está súper entretenido. Aparte que yo cuando chico igual siempre me gustó la parte ciencia, física, mucho lo que era el científico. Ese era un poco mi perfil, pues yo nunca fui de fútbol, por ejemplo, no era parte de mi esencia. Así que siendo fiel a eso, claro, empecé en 2006, fue mi primer navegación en la Esmeralda. Y después de ese año, estuve 3 años en un buque que se llamaba Valdivia, que era todo un desafío porque este buque tenía que desplazarse llevando ayuda, no sé, materiales. Íbamos mucho a Juan Fernández, después al norte, después al sur. O sea, teníamos un montón de pega, o sea, al final era trabajo casi logístico. Después de estos 3 años, claro, yo lo que hice en realidad fue generar ahorros para entrar a la universidad. Teniendo 18 no tenía los recursos, así que una vez que me vi con ya fondos suficientes, dije, bueno, ya es hora de seguir adelante con mi plan inicial. Habían pasado 8 años casi. Así que ahí me retiro de la Armada y con eso inicio ya mi vida civil de nuevo. Como técnico también en ASMAR. Es la empresa estatal que tiene astilleros y hace modernizaciones y mantenciones mayores a buques, tanto armadas y a veces mercantes también. Ahí ya tuve mi primer contacto con lo que era un proyecto, porque antes yo había sido una especie de cliente, había tenido rol de cliente,
pero ahora no, ahora ya tenía tareas a cargo, encomendadas, un presupuesto, el cual tenía que hacer rendir, generar los entregables y después de eso que los clientes quedaran satisfechos, si al final esa responsabilidad existía como técnico líder. Así que estuve ahí 5 años aproximadamente. Estudié en la Santa María durante ese periodo y ¿Ya? cuando me titulé como ingeniero, dentro de la organización no había mucho, así que postulé y me fui a Renault. Me fui a Renault en ¿Ya? los Andes y ahí estaban haciendo un proyecto grande. Renault, la fábrica que existe en los Andes, es la última fábrica de piezas automotrices del país. Ellos hacen cajas de Mm, velocidad, la planta Cormecánica, que ahora creo que cambió de nombre, se llama Horse, pero en ese tiempo era Renault. ya. Y este proyecto necesitaba generar un equipo de profesionales que fuera a India a hacer inspección de la construcción, revisar Ujú. un poco los diseños, que se cumplieran las especificaciones de calidad y después esa línea de ensamblado completa, traerla a Chile, montarla y dejarla funcionando. Así que fueron como 2 años aproximadamente de mucho Ya. intercambio en un mundo distinto, porque eso ya era manufactura, Ujú. otro entorno, velocidades distintas, tiempos de respuesta distintos, necesidades distintas. Y recuerdo que, claro, este cambio de realidad fue igual un desafío importante. El viajar a India también, convivir con personas de India, trabajar con ellos, porque yo no iba de Ujú. visita en realidad. Así que eso generó Buenísimo. lazos que hasta la fecha duran. Todavía tengo contacto con varios de ellos y se generó un buen ambiente. Después a ellos les tocó venir aquí a Chile y conocer la realidad de Sudamérica, que es súper Ujú. distinta también. Absolutamente, sí. Así es. Y finalmente, o sea, ya resumiendo un poco, se acaba el proyecto y postulo a BASF, la empresa química alemana más grande que existe en el rubro. Tiene una planta en Concón, así que me uno al equipo de ingeniería como jefe de proyectos de ingeniería. Así que Ya. ese es mi rol actual y fundamentalmente es generar mejoras, optimizaciones, modernizaciones a procesos químicos que también, como entenderás, tienen muchas complejidades. Tratar Ujú. con Me químicos imagino. es difícil, son productos que tienen gases, generan atmósferas explosivas, pueden reaccionar mal si se adicionan incorrectamente, o sea, tienen, Ah. tienen bastantes complejidades. Bueno, Así que eso ha sido un poco. y tu recorrido, ¿eso ha sido un poco tu recorrido? Así es, ha sido bastante, pero he aprendido mucho, o sea, diría que ha sido muy, muy nutrido. Ujú. Así veo. Y bueno, y cuéntanos un poco ahora de que ya tenemos como un poco tu background, ¿cierto? Cuéntanos de qué proyecto quieres que conversemos, ¿cierto? Y cuál era tu rol. Cuéntanos un poco el contexto del proyecto ahora del que venimos a conversar. Así es, pues traigo un pequeño caso de estudio, un proyecto que en realidad no era tan complejo en sus inicios. Eh, Ya. Había que hacer una automatización y a un sistema de tratamiento de aguas que tenía muchos procesos manuales. Era muy manual y la idea era pasarse un poco ya a la automatización, generar una estación de control para poder ayudar al operador a ganar más tiempo haciendo otras cosas, y no exponerse tanto, por ejemplo, a las sustancias con las cuales se hace el tratamiento, sustancias Ya. químicas. Uh-huh. Así que tenía bastantes beneficios. Eh, Ese proyecto inicialmente se basó en muchos tratos verbales, acuerdos, Ya. que no, o sea, al final se consolidaban con un apretón de manos. Ese era un poco el código que existía con el sponsor en aquel entonces. Y Ya. claro, sobre esas bases se sentó el diseño, la dirección, la visión que se estaba buscando, que en realidad no era tan radical del punto de vista
de cómo se iba a hacer la operación. Eran mejoras, claramente, traían confort al operador, optimización, pero no era tan radical. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió ahí? Que el sponsor, los sponsors que estaban en ese minuto se fueron de la organización y llegaron reemplazos. El desafío acá fue que los reemplazos, o sea, los nuevos sponsors tenían una visión totalmente diferente, se estaban esperando una renovación completa de todo, y claro, empezaron después a hacer exigencias sobre las cuales no teníamos ni respaldo en términos documentales, y no habíamos tenido el tiempo para permitirles imbuirse de lo que se estaba haciendo. Así que ese fue un poco el desafío. Está complejo. ¿Y tu rol cuál era en el proyecto? Como jefe de proyectos. Yo como jefe de proyectos. Claro, tenía a cargo el proyecto completo, no el diseño en sí, pero contraté la ingeniería, por ejemplo, las estimaciones de costos, los plazos, gestionar a los stakeholders, tenía que gestionar las compras también, las compras mayores, licitar el montaje. Y también fue en una época que estábamos saliendo un poco de pandemia. Así que el proyecto se vio igualmente impactado por alzas de precios, no sé, escasez de algunos elementos, importaciones, lentitud en las importaciones se vivió bastante también. Así que el proyecto estuvo bastante golpeado por el acontecer internacional. Entonces, sí, fue un tema. Y claro, aquí los supuestos, dentro de los supuestos, es que el proyecto no iba a ser difícil, iba a ser un proyecto sencillo, iba a ser un proyecto sin complejidades, íbamos a usar tecnología conocida, era súper sencillo. Pero claro, en la práctica fue todo lo contrario. Bueno, bueno, cambiaron a los sponsors y ¿qué empezó a pasar? Porque, o sea, si nos cuentas como un poco más de detalles, ¿cierto? Porque dijiste, bueno, que no habían anotado, ¿cierto? Todo lo que habían acordado, tenían acuerdos de palabra con los sponsors anteriores. ¿Y qué pasó con estos nuevos sponsors? ¿Qué empezaron a pedir? ¿Qué claro, pasó? Ellos tenían una visión de grado de calidad bastante distinto. Empezaron a exigir elementos que, claro, con el sponsor anterior habían quedado como una buena práctica, o si es que se podía, se lograba, si no, no. Pero claro, la posición después fue distinta, ¿no? Esto tiene que cumplirse porque sale aquí en tal parte. Y de esta forma no está bien, entonces tiene que cambiar de esta otra forma. Y eso al final... Y también empezaron a añadir requerimientos propios, porque si bien el alcance estaba cerrado, pero surgieron también ideas, creatividades, esto podría generar un problema aquí. Y claro, los cambios de alcance, si bien pueden tolerarse hasta cierta medida, pero si te están generando impactos importantes en el costo, en los plazos, te están inyectando riesgos, porque al final todo cambio de alcance sí te va a inyectar un riesgo. Eso también hay que saber manejarlo con bastante sutileza, pero siento que también a veces con firmeza, porque claramente los recursos no son infinitos. O sea, puede existir la posibilidad de que el sponsor esté de acuerdo. A ver, y si se consiguen los recursos y los plazos, no hay ningún problema, lo replanificamos y seguimos adelante. El problema es que, claro, cuando ya esos recursos no existen, los plazos no existen, y aún así se busca generar estas mejoras, hay que tomar una posición. O sea, al final, una vez leí, recuerdo hace poco un cartel que decía: si quieres hacer feliz a todo el mundo, vende helado. No es el caso del jefe de proyecto. En ciertas instancias hay que tomar una determinación y saber decir, lamentablemente, esto no se puede hacer. No se puede hacer. Y por un tema de expectativas también. Exactamente. Hay tonos, hay instancias, hay
formas de transmitirlo, pero negociar, obviamente, pero también hay límites que ya no podemos rebasar, que son situaciones a las cuales nos enfrentamos y no se puede seguir avanzando nomás. Así que ese No, es claro. fue un poco el escenario. ¿Y qué errores se cometieron como en este contexto, cierto? Como pensando con el diario del lunes, obviamente, después que ya, Claro, después de la guerra todos somos generales, como dice el dicho, pero exactamente. después de, en el fondo, como mirando hacia atrás, ¿qué cosas, qué errores se cometieron y por qué tú crees que ocurrieron? Sí, justamente con las jinetas del general posguerra, hago un mea culpa y creo que debí haber gestionado mejor las expectativas. Porque también actué en base a muchos supuestos de que en términos de sí, conozco a estas personas o hasta cierto punto, no, creo que sus caracteres son así o así. Y en realidad en la práctica no fue tan así, o sea, no se cumplieron muchas de estas suposiciones. Faltó quizás involucrarlos más desde una etapa un poco más temprana. Faltó más reuniones de seguimiento, más... Claro, el estilo que existía antes era una conversación más informal, digamos, ¿no? Claro, mucho más informal. Está pasando esto, oye, ¿qué te parece esto? Sí, todo bien. Pero claro, eso después no funcionó. No funcionó porque se exigió un documento y en qué minuto lo dije y cuándo, en tal reunión. No fue así, fue otro día. Entonces, claro, empezó a surgir ciertos conflictos en la parte de comunicación, en la parte de acuerdos. Así que se generaron instancias que a la larga se convirtieron en roces. Hubo también un par de eventos complejos relacionando unos contratistas, que eso al final le añadió más leña al fuego. Entonces, fue un proceso bastante complicado para todos, y no solamente para mi equipo, fue para todos un proceso de adaptación. Y lo irónico es que se suponía que el proyecto iba a ser sencillo, que todos iban a verse beneficiados, pero la práctica fue súper distinto. Demasiado sencillo para ser verdad, dicen a veces, como... Así es, hay que hacer la diferencia entre lo que es simple y lo que es sencillo. O sea, y lo que es fácil. Por ejemplo, el fútbol es simple. Usted vaya, patee la pelota y entre al arco. Eso es todo. Pero hágalo. Claro. Ahí hay que hacer la diferencia entre simpleza y facilidad. Claro, la solución era súper simple. Si bien técnicamente no fue un desafío, de hecho el sistema opera, está bien, funciona, pero aquí el componente humano fue el que inyectó una cantidad importante de riesgos, de complicaciones, de malos entendidos, de temores, ¿cierto? De versiones, conversaciones, investigaciones. Pero claro, si me apego al hecho de cómo se estaban desarrollando los trabajos, estaba todo bien. Todo bien, o sea, no hubo problemas en ese sentido. Fue un tema de relacionamiento al final. Un tema de haber comunicado mejor, de haber habido más involucramiento, más reuniones, quizás más, no sé, se me ocurre que por esa línea podría haber habido una minimización de impacto, llamémoslo así, minimización del impacto al haber cambiado los stakeholders, porque los stakeholders tienen la responsabilidad también de comprometerse con una inversión y que después funcione. Entonces, el peso también para los nuevos stakeholders fue bastante importante. Gente joven que venía con menos experiencia que sus antecesores y eso al final sí se tradujo en nerviosismo, en complicaciones generales. Oye, Emilio, ¿y cuánto tiempo lleva el proyecto?
son varias preguntas, es como, ¿cuánto tiempo llevaba el proyecto? ¿Cuánto iba a durar como originalmente? ¿En qué momento del proyecto se produce este cambio de timón, por decirlo de alguna manera? Y si finalmente tuvo algún impacto o sea, entiendo que tuvo un impacto en el alcance, sí o sí, por todo lo que me comentas, ¿cierto? En calidad, ¿cierto? Etcétera. Pero también dijiste que la restricción era que se mantuvieran los tiempos y recursos, pero ¿se mantuvo efectivamente el tiempo también? Y cuéntame como en qué etapa llegaron, más o menos, para entender también qué grado de avance tenía el proyecto. Claro, súper buena tu pregunta. Se hizo el cambio ya en una etapa de ejecución intermedio. Ya, iba como en la mitad, más o menos. Se basan en una metodología que se llama FEL, donde hay mucha ingeniería previa para reducir incertidumbres, hacer un diseño lo mejor posible. Y claro, después la etapa de ejecución es bastante más corta. Entonces, todo lo que era planificación, evaluaciones, eso se hizo. Y claro, cuando ocurrió este cambio, ya la ejecución ya estaba en marcha, ya los contratos se habían adjudicado y el tiempo de montaje no era tanto tampoco. ¿Sí? No, en serio, no era un proyecto tan complejo. Claro, hubo problemas con el tema de los costos por esta inflación de precios, que habían contingencias también, si existían. Pero después los plazos sí hubo un impacto importante, o sea, hablemos de yo creo que unos 5 meses de desplazamiento no solamente por el tema de los stakeholders, hubo también una situación de infraestructura, trabajos que no estaban contemplados, que no tenían que ver con el proyecto, pero eran en la misma área. Entonces ahí tuvimos que volver a hacer replanificación, a ver cómo vamos a atacar esto. Por eso hubo demasiados cambios externos, difícilmente previsibles, porque si bien en gestión de riesgos, la idea es visualizar qué podría pasar, cómo nos protegemos, ¿cierto? Pero claro, hubo imponderables propios de la época también, post-pandemia, o sea, las etapas finales de la pandemia, donde sin querer generar justificaciones. No, sí, pero realmente fue un cambio de reglas del juego en muchas industrias, así que... Sí, sobre todo en esa época, porque todo era culpa de la pandemia. Si bien existieron elementos que generaban problemas, pero también fue un justificativo, una especie de ticket dorado, no, la pandemia, no, es la pandemia. Así que, pero en este caso sí, reconozco que fue por causa de la pandemia, hubieron cambios, hubo también un trabajo no previsto en la zona que impactó totalmente el área de trabajo, así que hubo que hacer integración. Y es allí también donde se involucraron otros entes, un colega mío con sus recursos, su planificación, así que fue como tratar de armar una especie de Jenga, un Lego, sacando piezas de abajo, no, es que aquí va esta. Fue súper complicado, así. Y sumado al factor humano, como te había comentado, así que fue una época ardua. Oye, Emilio, y de toda esta experiencia, ¿cierto? ¿Qué aprendizajes tú sacas, ¿cierto? Y que también te ha servido para aplicar en proyectos posteriores, como tus lecciones aprendidas de esto. Las lecciones para mí fue mejorar o atender mucho más el manejo de stakeholders, mucho más. Generar más documentación formal, porque claro, ocurren cosas como esta, donde tú tienes ciertos códigos, ciertos tratos con personas, pero las personas no estamos escritos en piedra, podemos movernos, nos enfermamos, nos vamos, entonces la documentación y las formalidades creo que es un elemento muy importante en lo que es gestión de proyectos. Necesita quedar algo registrado, al menos los marcos más esenciales, eso sí dejarlo
muy bien definido. Pero para este caso puntual creo que fue el manejo de personas lo que debía haber tratado de mejor manera. Yo creo que ese fue el componente principal. Mucho más involucramiento, hacer quizás hasta un proceso de acompañamiento personalizado para que un stakeholder o en este caso sponsor, pero stakeholder también con mucho poder, que se involucren y se vuelvan parte del proyecto y, en el mejor de los casos, promotores del proyecto, no detractores. O sea, que ahí, escuchándote un poco, Emilio, a ver, los stakeholders en general son interesados, ¿cierto?, que en el proyecto y el sponsor es el que te patrocina, de alguna manera es tu espalda, es el que te apoya, ¿cierto? Y claro, si uno lo ve como que tu sponsor, en el fondo, está siendo tu detractor más que tu aliado, ¿cierto? Como que, claro, uno me imagino que debiste haber tenido problemas serios en el fondo, como al poder gestionar a esas personas y esa relación de alguna manera. Claro, justamente, porque se supone que el sponsor es quien se la juega por la inversión. Entonces eso se empezó a perder. Se empezó a perder porque se transformó al final en un juego de responsabilidades. Es que usted prometió esto, es que usted hizo esto, es que yo no. Entonces eso fue difícil estabilizarlo. Eso te iba a preguntar, hizo con el tiempo. Si había logrado estabilizarse eso en algún momento. Ya. Sí, con el tiempo sí se logró. Se logró, pero claro, ese proceso de acompañamiento inicial siento que debió haber sido hecho de mejor forma. A ver, habían temas de confianza también, confianzas tanto personales como de equipo. Confianza me refiero a que los sponsors tuvieran la tranquilidad de decir si este equipo está trabajando de la mejor forma posible porque es gente preparada. Entonces, eso no supimos ganar esa confianza. Porque claro, estábamos suponiendo de que es algo que ya está establecido, que todo el mundo lo sabe. No es tan así. Por eso siento que la lección importante ahí fue conocer uno por uno, y un cambio de rol también genera cambios de actitud a veces. Porque el cambio de rol, o un ascenso, por ejemplo, en tu rol anterior, puedes tener ciertas herramientas, habilidades, actitudes que te hicieron avanzar, pero ya al generar una posición en otro rol, las personas ascendidas se dan cuenta de que lo anterior no sirve de mucho y tienen que desarrollar otras habilidades. Sí, claramente. Y no hay quien lo apoye, y no hay quien lo ayude. Entonces, eso también faltó un acompañamiento por el lado del equipo del área a cargo, y también un acompañamiento por el área mía, que es el área más técnica, pero es digamos que es como una especie de culpa que llevo, porque el especialista en proyectos soy yo. Entonces eso tendría que haberlo generado yo en buena medida. Súper importante lo que estáis comentando, Emilio, porque yo creo que a todos nos ha pasado en algún proyecto, de repente hay cambio de sponsor, como claramente. Yo he visto cambios de sponsor en proyectos y el proyecto se acaba, así como en proyectos súper estratégicos, y en verdad el proyecto se cierra y no necesariamente se vuelve a retomar cuando llega el nuevo sponsor. Pero sí es muy importante entender, en el fondo, la persona que llega, qué grado, como tú lo decías, qué grado de conocimiento tiene, si es una persona, en el fondo, se viene llegando de afuera de la compañía, llega a la compañía, o en verdad ascendió, o era de un área paralela, qué sé yo, como que todo eso es como condimentos, ¿cierto?, que se ponen en la historia, de alguna manera te tienen que ayudar también a ti como líder de un equipo, de un proyecto, ¿cierto?, a poder entender mejor qué clase de atención pueda necesitar esa persona. Más allá de que, porque claro, no es la misma receta para cada persona, además de que todos somos distintos,
pero claro, las condiciones en las que viene una persona a un proyecto como sponsor o el rol que sea, incluso en los equipos, influye mucho tener ese contexto. Creo que es una tremenda como lección, Emilio, que tú estás contando, que la valentía también de contarlo así, que creo que es muy importante. Te agradezco también esa sinceridad, porque creo que nos pasa mucho, muchas veces no nos damos cuenta de esos cambios de personas, como de stakeholders, y no los gestionamos, en verdad. Sí, claro, porque yo igual haciendo un poco de introspección y recordando los entrenamientos en proyectos que he hecho, que ya ni me acuerdo cuántos son, que el foco normalmente siempre es hacia la parte técnica del proyecto. Es siempre hacia el lado costos, el triángulo de la triple restricción y un poquito de calidad. Pero cuando hablamos de comunicaciones, de interesados, de riesgos, esos temas, claro, se tocan, pero siempre son como aparte. No, esto usted conózcalo, pero al final no hay como una especie de formación con suficiente énfasis para que te diga cómo tratar con las personas, cómo comunicarte con ellas. Entonces yo creo que en general, aquí haciendo un paréntesis, creo que a los entrenamientos en proyectos les falta mucho modernizar eso, mucho, porque el componente humano al final es el que puede inclinar la balanza hacia el éxito o hacia el fracaso. La parte técnica por lo general es superable, de alguna forma se logran hacer algún progreso, pero cuando las confianzas se rompen, cuando hay conflictos, cuando no sabemos engranar bien nuestras personalidades, mantener una discusión en el plano del trabajo y no mezclarlo con otros tonos, eso debiese ser abordado de una mejor manera. Yo hace poco leí un libro de Antonio Nieto, el que publicó para el Harvard Business Review, y toca bastante este tema de cómo el gestionar proyectos de la forma clásica, hablemos de 15 años atrás, no ha sabido ser adaptado a las realidades del negocio generacional y actual de lo que es el mundo del gerenciamiento de proyectos. Así que de ahí también extraigo un poco y recomiendo el libro, es súper bueno, es completo, para que generar esa visión, o sea, quien pueda estarnos viendo, si está iniciándose o si siguen en el tema de proyectos, oiga, enfóquese en temas de liderazgo, estudie coaching, estudie algo de mentoring, psicología, o sea, lo que se pueda, cualquier herramienta que le permita tratar con personas, inteligencia emocional, por ejemplo, que al final son quizás campos subvalorados, sobre todo por quienes venimos de ingenierías duras. En mi caso, ingeniería en control, o sea, mucho foco en lo que es matemáticas, pero a la hora de enfrentar un grupo humano con recursos en el bolsillo y todos esperando a recibir un beneficio, entonces ahí las reglas cambian. Sí, y lo otro, Emilio, que complementando y 100% de acuerdo, yo te diría que la corriente de la agilidad, que a lo mejor no sé si en los proyectos industriales está a lo mejor tan desarrollado, no lo sé, lo he visto como por el lado de desarrollo de software, ¿cierto? Pero se habla mucho también del trabajo con los equipos, ¿cierto? Del liderazgo, pero también igual creo que se habla mucho más como del liderazgo hacia abajo, y no sé si el liderazgo aguas arriba, en el fondo, que es un poco también como donde tú nos contaste, ¿cierto? Que te apretó más el zapato, en el fondo, que fue con la gestión hacia arriba, ¿cierto? De las expectativas de los stakeholders. Oye, y te iba a preguntar, ¿cómo afectó al equipo toda esta situación que empezó a pasar, ¿cierto? De tener esto de sponsor. ¿Qué fue pasando en el equipo? ¿Y cómo lo manejaste? Porque... Sí, en términos generales, creo que la sensación de nerviosismo, de intranquilidad, de temor generalizado empezó como a esparcirse.
Eso fue complicado. Por mi lado, yo traté de ser lo más, estar en una posición un poco más de observador y no involucrarme en las discusiones del punto de vista de la efervescencia. Y Entiendo. tratar de encontrar caminos para poder guiar los trabajos, tratar de terminar lo antes posible y con eso salir un poco de este ya este enredo de emociones que se estaban diseminando por todo el equipo. O sea, donde estoy actualmente es un equipo relativamente pequeño, entonces estamos bastante juntos. Y eso hay que preservarlo también. La cultura de poder confiar, de poder trabajar unos con otros, es algo que hay que preservarlo, hay que cuidarlo. Y claro, cuando hablamos de qué pasó con todos en realidad, qué nos pasó, qué nos pasó, así que es como qué pasó ayer, una cosa así. Claro, sí. ¿Qué nos pasó? Así que ahí creo que todos aprendimos algo, ¿eh? Yo, claro, hablo en este minuto muy personalmente, pero creo que todos en realidad crecimos un poco, entendimos mejor ciertas cosas, cómo relacionarnos, cómo confiar unos en otros, cómo son los tiempos también de respuesta que tenemos. O sea, hay un sinnúmero de variables que uno necesita entender, dominar y asegurarse también que el que esté al lado mío lo entienda. Así que eso es un poco el mensaje. Oye, Emilio, ¿y qué logros consideras tú que obtuviste con este proyecto? Crecer, personalmente, crecer como jefe de proyectos, vivir más el conflicto en un plano más protagónico, y cómo manejar el conflicto. Me conocí también cómo reaccioné. Eso es importante, hacer introspección, no castigarse, pero sí ser en cierta medida autocrítico, no escuchar al ego, porque el ego me habría dicho, no, están todos mal, yo estoy bien, yo planifiqué súper bien, estos son mis títulos, esta es mi planificación perfecta, se tiene que respetar. No es así. No es así. El haber sabido ser humilde en buena medida, haber tratado de buscar consenso, entender que era una crisis generalizada y que los ánimos, bueno, para poder apaciguarlos hay que traer empatía, hay que traer conversación, pero también saber mantener las posiciones o defender las posiciones en el minuto o en los momentos que se deba hacer. Yo tampoco también soy contrario a esto de no voy a ceder a todo porque con esto evitamos el conflicto. No, hay que saber entrar al conflicto, pero con la cabeza fría y hacerlo de una forma en que todos podamos escuchar nuestra versión y generar un resultado que nos beneficie a todos, ¿cierto? Porque también existen casos de quizás más de alguno nosotros conocemos a quien evita el conflicto, saca la vuelta o que otro lo vea. No es mi estilo. Mi estilo es que en el minuto que hay que hablar de frente, lo hago, pero siempre en un marco de respeto. Eso siento que es fundamental. Sí, es la base, ¿no? Así es. Sí. Oye, Emilio, y ahora como pasándonos al lado de las mejores prácticas. Primero preguntarte ¿por qué tú crees que los proyectos no entregan el valor que prometen? Yo creo que es un tema bien sensible. Para mí un proyecto fracasa cuando no logró entregar el valor. Esa es la gran lápida. Tú puedes haber terminado dentro de plazo, dentro de costos, todo súper bien, cero accidentes, pero si el proyecto queda botado o nadie lo ocupa o
ese proyecto fracasó, porque fue tirar recursos que se podrían haber usado en otra cosa. Yo lo que creo es que la cantidad de variables, y ya hablando de forma más general, puede ser por prometer cosas que no se pueden cumplir, por asumir riesgos que en realidad no fueron bien medidos. En el caso de proyectos industriales, normalmente los riesgos están bien acotados, porque uno debe operar en función de marcos y normas ya establecidos. Por ejemplo, si uno quiere hacer una planta productora, ya hay normas internacionales, hay normas nacionales, medidas, hablemos de todo lo que es ingeniería, eso existe y hay que hacerlo respetar. Ahora, si uno, por ejemplo, pienso yo en el caso de software, si se quiere hacer una aplicación nueva, y ahí cambia porque hay que hacer un proceso mucho más exploratorio. Entonces, el apetito al riesgo, al menos en plantas productivas, es relativamente bajo. Es bajo porque se supone que estás haciendo cosas que ya se saben hacer, donde no se te puede accidentar nadie, y se espera que después de esta gran inversión y de mucho tiempo, no puedes hacer iteraciones, tienes que entregar algo funcional. Entonces, al entregar, se espera que funcione bien a la primera. Así que con costos importantes, o sea, hablemos de la mano de obra hoy en día en Chile es súper cara. Bueno, todo es caro en realidad. Sí, hoy día sí. todo caro. Pero la verdad es esa, yo creo que los proyectos pueden ser víctimas de mala planificación para proyectos predictivos como los que veo yo. Oye, la planificación aquí es el rey, no lo puedes evitar. Tienes que hacerlo y hacerlo de la mejor forma posible. Si te cuesta planificar, quizás falte competencias, falte entrenamiento, falte un mentoring, falte guía. Pero si la planificación no está bien hecha, si los riesgos no han sido medidos, estás poniendo problemas a tu proyecto. La idea, nosotros como Project Manager, nuestra función, nuestra misión en realidad, es hacer que el proyecto vea la luz de la mejor forma posible. Tenemos que eliminar obstáculos, no añadirle obstáculos. Exacto. Exacto. Sí. Así que los proyectos creo que pueden fracasar bastante, al menos los predictivos, por eso. Mala planificación, no se gestionaron los riesgos, no gestionaste a las personas, no hubo integración de involucrar a los contratistas, a los involucrados y a los usuarios finales, a los operadores, en el caso de plantas, que el operador al final tenga un poco de opinión, él va a estar ahí. Entonces, desde el escritorio es un lugar peligroso desde donde ver el mundo. Desde el escritorio surgen todas las creatividades, pero eso lo podemos llevar a terreno. Entonces, ¿va a gustar? Así que esa es un poco mi visión al respecto. En software pasa lo mismo, o sea, cuando escuchaba un poco la gestión de stakeholders, de usuarios, de etcétera, de interesados, como también, o sea, como lo que tú comentas, ¿no? Que desde el escritorio, ¿cierto? O desde un grupo de personas que no están en el día a día, en el fondo de, como ese el operador, de usarlo, ¿cierto? ¿No? Es súper importante esa vista y muchas veces se deja fuera. Yo te diría que en software cada vez menos, como que hay mucha más conciencia hoy día y áreas especializadas, ¿cierto? Como con trabajar con los usuarios, pero claro, no ser los proyectos industriales que tanto se involucran, ¿no? Como al operador final, como tú comentabas. Sí, hay formas de hacerlo, de abordar ese tema, porque claro, el mundo del software se piensa que se va a entregar a muchos usuarios, o sea, a un público en general. Entonces, claro, el cuidado al respecto y la experiencia claramente indica que hay que hacer una aplicación, un MVP, que si les gusta, qué opinan los usuarios. Entonces hay bastante contacto con el usuario final. En tipo de proyectos en plantas, por ejemplo, es un poco, no es difícil, no es imposible,
pero sí hay una visión un poco más jerarquizada, donde desde este estrato, claro, permea hacia abajo y aquí se decide y después abajo reciben. Entonces, eso es fuente de riesgos también, porque los operadores tienen una visión mucho más práctica, donde te pueden enriquecer bastante una solución. Oye, evitar una sobreingeniería, poner soluciones sobre soluciones, agrandar algo cuando en realidad puede ser súper simple. Y eso te resta riesgos, ahorras recursos, ahorras tiempo y claramente genera tanto o más valor que el que supusiste al principio. Sí, yo concuerdo contigo que hay una simplicidad. Sí me ha tocado ver, pero por el lado de más de procesos, ¿cierto? Que igual a las personas a veces, cuando quieres traer una nueva herramienta, ¿cierto? O una automatización, igual estoy hablando del lado del software, pero que puede ser también, puede aplicar para el lado tuyo. De repente también pasa que las personas que están metidas en el día a día, tiene que haber un equilibrio, porque a veces cuesta, tú traes una nueva herramienta que puede tener harta potencialidad, ¿cierto? Pero cuesta que las personas se lo imaginen y se quedan pegados también, a veces pasa como más en lo operativo y en cómo hacen las cosas hoy día, versus en el fondo como también, cómo imaginarte poder hacerlas distintas mañana. Eso también, yo creo que es importante escuchar a los usuarios, sí, siempre, en el fondo, pero sí hay que también tener estas otras vistas, ¿cierto? También como de arriba del proceso, por decirlo de alguna manera, que creo que también hay que encontrar un equilibrio entre ambas visiones, ¿no? Como, y no cargarse mucho a la una y a la otra, como que los extremos son malos, pero hay que encontrar un equilibrio entre ambos lados. Sí, totalmente de acuerdo. Yo hace un tiempo, algunos años atrás, hice un cambio completo de un sistema de control, ¿Ya? adoptando una filosofía de usuario distinta a lo que existía. Y el primer paso para el chico que me ayudó ahí fue recopilar a los operadores, diseñar y preguntarles 2 veces a la semana, hacerlo repetidas veces porque ellos tenían que ocuparlo al final. Entonces, esa interacción fue tan rica y el trabajo de mi colega ahí fue tan impecable que él, claro, cuando me traía los resultados y un poco el diseño de cómo iba a quedar, el proceso de transición siento que fue súper sencillo. Hubo entrenamientos también previos antes de implementar y claro, cuando llegó el minuto ahí vienen los nervios, uy, ¿qué va a pasar? No, salió bien. También hubo proceso de depuración posterior, pero ya los operadores lo sentían propio, parte de lo que ellos habían aportado, no todo lo que propusieron, claramente. No, claro, pero, sí. Justo, pero vino esa parte de ese empoderamiento, de esa apropiación de lo que se había generado y la modernización completa, así que, claro, la recepción fue súper, fue con ánimo, fue súper positiva. Así que eso fue una muy buena experiencia. Y fue justamente por eso, involucrar bien a los usuarios. Y, Emilio, como después de este recorrido, ¿cierto?, que hemos hecho, como pensando en las personas que nos están escuchando, que alguien esté en algún desafío similar, da lo mismo el tipo de proyecto, porque los desafíos son similares, digamos, a todos nos cambian el sponsor en algún proyecto, etcétera, pero ¿qué receta, qué mejores prácticas tú le recomendarías a alguien que está pasando por una situación similar a lo mejor, para que pueda incorporar en su gestión del proyecto? Sí, yo creo que si tiene un caso parecido al mío, es generar mucha cercanía con las personas involucradas, mucha cercanía. Y esa cercanía puede ser tanto de compartir un café, como generar reuniones formales, pedir la opinión, pero sobre todo informar el progreso. Informar, estar ahí, sin ser abrumador,
pero sí generar este contacto diario, quizás 5 o 10 minutos. Mira, así vamos, ¿qué te parece esto? Oye, con la persona anterior acordamos esto, tú sigues estando de acuerdo. Eh, Tratar de enmarcar los beneficios también. Nosotros tomamos esta decisión por esta razón, versus esta otra situación. Entonces, ¿qué opinas? Y claro, ahí presentas una solución ya con un marco de beneficios previos, que claro, la persona al final le das la opción de decidir, pero igual se va a quedar con la fotografía de, esto mira, me conviene más. Entonces, es cómo presentar, cómo expresarse. Eso, ganar eso, siento que es parte del desarrollo del Project Manager. Así que mi consejo va en esa línea, es encuentra tus puntos débiles y trabájalos, sobre todo si es la parte comunicacional y manejo de personas, de expectativas sobre todo. Ese es un tema súper importante. Nosotros pensamos en proyectos, los proyectos están primero aquí en la mente, son ideas. Y las ideas no tienen forma, pues entonces, claro, lo que uno imagina, el otro imagina otra cosa, y el otro supone otra cosa, y 3 meses más tarde va a estar imaginando otra cosa también, no se va a acordar de su visión inicial. Entonces, eso, la parte documental te aterriza un poco mejor eso, y se va recordando, y se va refrescando la memoria. Sí, mientras más temprano gestiones las expectativas de tus stakeholders, y yo creo que es mejor. A veces hay personas que a lo mejor se pueden hacer más las lesas o patear un poco más para adelante, ¿cierto? Esa gestión a lo mejor indeseada de ir a hablar con alguna persona que a lo mejor es más complejo, ¿no? A todos nos ha pasado, pero yo creo que mientras más lo pospones, más riesgo le metes al proyecto. Sí, mientras antes gestiones las expectativas de tus stakeholders, va a minimizar las probabilidades y los impactos de lo que las expectativas generan en los proyectos, que es todo un tema, digamos. Sí, porque al final la visión que pueda tener cada uno de ellos versus lo que recibe, ahí también puede generar una concepción súper distinta de algo que quizás objetivamente está bien, pero claro, bajo el lente subjetivo de todos, y hablemos en plural, ¿cierto? Todos, puede variar mucho, puede variar demasiado. En el caso que te traje hoy, en realidad los beneficios sí se cumplieron, el sistema sí se automatizó, pero la sensación fue de que no, esto fue un proyecto problemático, no, es que aquí hubo muchas falencias, no, es que aquí hubo muchos problemas. Pero si tú lo llevas en realidad como, ya, descríbeme objetivamente cuáles fueron esos problemas, fueron sensaciones, fueron emociones, fueron malos ratos, fueron discusiones. Así que ese es un poco el resultado. Al final eso, con qué sensación, con qué sabor de boca te quedaste al final. Así es. Oye, Emilio, y antes mencionaste, ¿cierto?, a José Nieto, que me acuerdo que algún otro invitado también lo mencionó, como con sus textos, ¿cierto? ¿Y hay algún otro recurso, herramienta, podcast, libro, etcétera, que tú le recomiendes a la audiencia el día de hoy? Sí, o sea, hay muchos recursos. Yo creo que el aprendizaje es para toda la vida. Si te gusta esto, hay tanto por donde profundizar que en realidad no terminas nunca. El libro de Antonio Nieto es está pensado para que quien no sabe de proyectos entienda bien en el contexto actual qué es lo que es un proyecto, cómo se maneja, un portafolio. Habla también del impacto que puede tener se va al impacto económico, el impacto ambiental, la sostenibilidad también, son enfoques que son modernos. Para mejorar del punto de vista técnico, yo recomiendo el libro de Rita Mulcahy, que se llama PMP Exam Prep,
también es un libro de Project Management. Sí. Sirve para rendir el PMP, pero es muy generalista en términos de cómo gestionar. Es un poco sarcástico a veces, También, pero sí. siento que el tono que tiene a mí me gustó mucho. Sí, Y notable libros, ella. sí, fue muy bueno el libro. O sea, yo encuentro que ahí yo aprendí la profesión en sí, como en su núcleo. Fue leyendo ese libro y Sí, dije, bueno, que no nos escucha el PMI, pero de verdad, yo me acuerdo años atrás cuando me preparé para el examen y todo del PMP, me acuerdo que el libro de Rita, o sea, efectivamente, como tú dices, es muy bueno para prepararse para el examen, mejor que el PEMBOK, pero también tiene como un cierto grado como de familiaridad también y como de generalidad que te ayuda a aterrizar y a poner mucho más en práctica lo que dice el PEMBOK. A lo mejor el PEMBOK no es un libro más teórico, no de práctica, estoy de acuerdo, pero yo creo que Rita es como el complemento perfecto. Yo no sé si ella alcanzó a escribir otros libros o no, el único que yo le conozco, en verdad, pero muy claro, seca ella. sí, ella entiendo que falleció ahí por el 2010, Sí, entonces las versiones nuevas la han estado haciendo la editorial que produce el libro, que creo que era del esposo, o es del esposo. ya, ya. RMC creo que se llama. Sí, 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 Así sí. que sí. Pero Mira. claro, sí, es súper práctico ese libro. Sí, eso ahí diste en el clavo. Porque claro, el PMBOK es un marco, es un framework que al leerlo, claro, te da una idea global, pero el libro de Rita es para llevarlo al día a día. Entonces, esa es la diferencia que tiene. Y volviendo un poco a tu Sí. pregunta, en términos de desarrollo personal, en términos del liderazgo, oye, que esto en las profesiones STEM, de verdad que cuesta cambiar esa mentalidad, cuesta mucho. Para los que hemos programado, lidiado con electrónica, mecánica, física, la parte personal, la parte comunicacional, el autoconocimiento, son las otras patas de una mesa que no puede estar eternamente coja. Yo lo comenté en un artículo hace poco, de hasta dónde metemos recursos siempre lo mismo. No, es que voy a sacar un máster, voy a sacar un diplomado y voy a sacar una certificación, pero estás siempre inyectando el mismo tipo de recursos a la misma entrada que tú visualizas. Lo técnico, lo técnico, lo técnico. Pero al final las personas tenemos otras dimensiones y eso hay que alimentarlo, porque al alimentar esas otras dimensiones, al final te hacen ser una persona más integral, ganas credibilidad, ganas herramientas para poder tratar con personas, porque los proyectos son por y para las personas, sean sociales, sean privados. La idea es buscar un beneficio que beneficie a las personas, Sí. ¿cierto? Ese es como el foco inicial. Entonces, los libros de liderazgo de Carlos Prech, creo que se llama, es un autor chileno que tiene un libro que se llama Me nombraron jefe y ahora qué hago, y tiene otros dos o tres más, post-liderazgo y el otro no recuerdo cómo se llama. Yo he leído los tres. También te entrega como tips, no tiene capítulos. Cada capítulo son como 2 páginas. Te entrega tips para tú ir profundizando en qué aspectos puedes mejorar tu equipo, puedes mejorar personalmente, puedes mejorar tu entorno, tu cultura. Es como bien ilustrativo en ese sentido. Así que como punto de partida creo que es muy bueno. Y de ahí ir generalizando en tu desarrollo interno también. Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie, también. Es un libro que uno debe leer, debe entender cómo expresarse con los demás. Porque uno, insisto, en carreras STEM siempre te enseñan a tener la razón. Porque para desarrollar un ejercicio matemático tienes una respuesta. Y tienes que llegar a esa respuesta. Y todos tienen que llegar a esa respuesta, ¿cierto? Porque está comprobado, porque hay un teorema. Pero cuando tú, claro, enfrentas a una persona, no, es que yo tengo la razón. Y la otra persona tiene
otra interpretación de la realidad y ahí ese esquema se cae. Ese esquema no logra no logra sostenerse porque ya las percepciones no obedecen a los teoremas, no obedecen a las reglas de software, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que te ves sin herramientas. ¿Cómo trato esto? Si yo tengo la razón, ¿por qué no me hace caso? Yo esto lo estudié, yo sé mucho, y usted, ¿por qué no me entiende? Debería hacerme caso. No es así. O sea, recordemos cómo trataban los médicos antes, hablemos de 20 años atrás, donde a veces ni siquiera te miraban una receta, ¿ya? Los médicos jóvenes no hacen eso. El médico joven ahora habla contigo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué le pasó? Cuénteme, ¿dónde le duele? Y te habla y te trata como persona. Puede tener quizás los mismos estudios que antes, pero es el trato el que cambia, cómo tú te diriges a otra persona. Y eso, desarrollarlo como PM, siento que es vital. Eso es la gran base de la pirámide y sobre ahí tener ya todo el desarrollo técnico que te va a servir, pero se aprende una vez y ya bien, lo aprendiste. Sí. Pero el autoconocimiento es permanente, la inteligencia emocional es permanente, la forma de comunicarse, eso va cambiando, es permanente. Entonces hay bastante que aprender ahí, hay bastante que leer, bastante que escuchar y aprender de nuestros colegas de marketing, de publicidad, de ventas. Ellos se manejan bien en esa área. Hay que hacer harto benchmarking, creo, con profesiones que no son STEM, psicología. Esa es un poco mi reflexión y el consejo de... Completamente de acuerdo, Emilio. Creo que mirarse uno, en el fondo, como hacia adentro y entender dónde están los espacios de mejora, sin duda que va a hacer que trabajemos mejor en cualquier área que nos queramos desenvolver, digamos, pero en los proyectos sí, porque uno no trabaja solo, en el fondo, como... no sé, distinto será alguien que trabaje solo, que hace análisis de datos, a lo mejor, no digo que todos los que hacen análisis de datos trabajen solos, pero si tú trabajas solo en el fondo haciendo análisis de datos, qué sé yo, no sé, probablemente sea sea menos necesario, digamos, pero para poder trabajar. Pero en cambio, los que trabajamos en proyectos, fijo, trabajamos con personas siempre. Entonces, es muy importante conocerse uno, digamos, para ir mejorando, pues si nadie es perfecto, digamos, y todos tenemos siempre algo que mejorar. Así es, siempre hay instancias de mejora, siempre. Sí, siempre, siempre. Oye, Emilio, y ahora preguntarte un poco como más de evolución, ¿cierto? ¿Hacia dónde tú crees que puede la gestión de proyectos, ¿cierto? Como hacia dónde puede ir evolucionando, qué tendencias pueden estar hoy día impactando, ¿cierto?, a esta práctica. Sí, yo creo que como disciplina creo que está tomando forma, está siendo reconocida como una profesión. Yo personalmente, mi visión es que el Project Management sea reconocido como una profesión formal y no una habilidad paralela, o sea, que sea ya reconocido como una profesión estándar, tal como puede ser un ingeniero, un arquitecto. ¿Y por qué? También volviendo un poco al ejemplo que puse con el libro de Nieto, siento que la economía, al igual como él expone en su libro, está migrando a lo que es por proyectos. Los proyectos están tomando mucha relevancia. Mucha relevancia. Los ciclos de vida de productos son cada vez más cortos y a través de proyectos tú generas nuevo valor. Nuevas tendencias se entienden. ¿Qué podemos generar? Ahí tienes metodologías ágiles que te permiten generar algo bueno en poquito tiempo. Entonces, más el advenimiento ya de la inteligencia artificial, que es una herramienta súper potente. Entonces, ¿cómo uno como jefe de proyectos puede utilizar esto y entenderlo y dominarlo? Porque la idea es estar a la vanguardia, porque el mercado es muy competitivo, muy competitivo. Si bien quizás por el lado de proyectos predictivos ese cambio cueste un poco más percibirlo,
pero siento que ya el generar valor, generar entregables en menor tiempo, sobre todo lo que es ingeniería, generar cálculos más rápido, planificaciones más rápidas, y estar monitoreando riesgos constantemente, creo que hay bastante que extraer de las metodologías ágiles. Por ejemplo, lo que es Scrum, que el equipo sea autogestionado, que haya como mucha interacción entre ellos, que tengan estos pilares, ¿cierto? De inspeccionar, de adaptar, de tener transparencia y decir los problemas. Entonces creo que la evolución va un poco por ahí, en cómo somos como personas, de admitir que no tenemos siempre la razón, por mucho que hayamos estudiado, y transparentarlo a nuestro equipo para que recibir ayuda lo más rápido posible para poder generar valor antes y a un costo menor. Así que creo que el horizonte va para allá. Proyectos híbridos, inteligencia artificial e incorporar de mejor forma la filosofía que nos ha enseñado los proyectos ágiles, el foco y el mindset ágil, que es una mentalidad. Sí. Siento que eso, y bueno, la robustez de la planificación cascada, al menos para proyectos de ingeniería, eso no se va a perder, pero sí hay que optimizar su flujo, tomando, creo, estas buenas prácticas y este conocimiento de otras áreas. Sí, sin duda. Yo creo que hay harto que se puede incorporar como en este tipo de proyectos. Sí. Y Emilio, para ir cerrando, cuéntanos cuáles son tus próximos pasos. Mis próximos pasos, yo busco convertirme en un referente en lo que es Project Management en el país. Estoy buscando mejorar día a día, profundizando, aprendiendo de los mejores y eventualmente ya tomar posiciones de un program manager, un portfolio manager, quizá en unos 10 años, ojalá antes. Pero para poder construir eso, para poder ser esa persona, tengo que transformarme hoy. Así que el aprendizaje y la evolución es permanente. Eso no lo puedo perder. Sin duda, Emilio, yo creo que has estado trabajando harto en eso también, así que yo creo que te va a ir bien, digamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, así vamos concluyendo este episodio. Emilio, te quiero agradecer, ¿cierto?, por haberte dado el espacio, ¿cierto?, y de poder compartirnos tu experiencia con este mea culpa que hiciste, ¿cierto?, que a veces no siempre todas las personas están dispuestas a compartir, así que muchas gracias. Eso, así que yo espero que te hayas sentido bien también en esta conversación de tu experiencia. Sí, no, gracias a ti, Lucía. También, como dije al principio, por darme la oportunidad de poder expresar, de poder compartir. La idea es que uno lo que aprende en el tiempo pueda divulgarlo, no que se quede conmigo. Eso al final va a servir a las nuevas generaciones o a quien esté viendo el podcast y quizás sentirse identificado. A mí me pasó lo mismo, yo sí, creo que antes pensaba así, o entregar quizás nuevas perspectivas que le permitan ser mejor. Al final es lo que buscamos todos, ¿cierto? Exactamente, sí, así es. Así es. Así que, bueno, esperamos que esta grata conversación, ¿cierto?, les sea de utilidad a muchas personas, a las personas que escuchan este podcast. Si les ha gustado el episodio, compártanlo, difúndanlo y sigan este podcast. Nos vemos. Chao, Emilio, que estés bien. Chao, Lucía, gracias.